Hola, bienvenidos al canal de Come Piedras. Hola, Hola, buenas. Bueno, estamos buscando un caché intentando... Ah, mira, ya ha sonado, o sea que debemos de estar cerca. Estamos buscando un caché porque ayer nos salió la excursión bastante rana y no encontramos nada de lo que íbamos a buscar, así que hoy vamos a intentar compensar con un encontrado. Qué mal. Bueno, Lolita, hemos encontrado uno. Sí. Hemos encontrado uno, bueno, eso ya es otra cosa. Sí, porque lo de salir a hacer caché sin encontrarlos es Sí, un poco frustrante. pero eso forma parte del geocaching. Sí, Y pero es frustrante. es frustrante. Sobre todo cuando encima te das una paliza a caminar. Porque Sí, si es un sitio fácil, dices, bueno, pues ya volveré otra vez cuando el propietario lo reponga, pero... joder. sí, a veces es una puñeta. Bueno, pues cuando ya hemos encontrado el caché, lo que toca es registrarlo. Y los que ya lleváis algunos años en esto del geocaching habréis observado que proliferan los registros o logs, como también los llamamos, que son así, llamémosle chungos o mierder o como los queramos llamar, porque o son erróneos, lo registran como encontrado y luego en el texto del log te dicen que no lo han encontrado, o escriben una nota en lugar de registrarlo como encontrado o no encontrado, o directamente escriben al propietario sin registrarlo, y eso ya sin contar los que son directamente maleducados. Esos probablemente no tengan mucha solución. Los otros, buena parte del problema es la proliferación de las apps de geocaching en el teléfono que hacen que los que empiecen a jugar directamente sin mucho conocimiento del tema, y luego encima las apps no son muy autoexplicativas, no ayudan mucho a que las cosas se hagan bien. Por eso en este capítulo lo que vamos es a explicaros con la app oficial cuáles son las opciones que tenemos para registrar, lo que significa cada una, y ya de paso daros algunos consejos para que vuestros registros sean pues mejores y estemos todos contentos, ¿no? Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues una vez que hemos encontrado el caché o no lo hemos encontrado, sea la que sea la situación, toca registrarlo en la web oficial de geocaching.com y lo podemos hacer a través de la app del móvil. Lo que tenemos que hacer es ir a la ficha del caché, que seguramente es lo mismo que hemos utilizado para buscar. Y ahí tenemos la opción que aparece aquí a la derecha que pone registrar. Le damos al botón y nos aparecen tres opciones: encontrado, DNF y escribir nota. Vamos a verlas. La primera opción, encontrado, esa no tiene duda, es lógicamente la que tenemos que utilizar si hemos encontrado el caché y hemos cumplido los requisitos que piden, porque no todos los cachés consisten simplemente en firmar el logbook. Eso es típico de los tradicionales, hay muchos más tipos de cachés, pero eso ya forma parte de otro vídeo que estamos preparando. La cuestión es que si lo hemos encontrado o hemos cumplido los requisitos que se exigen para firmarlo como encontrado, esta es la opción y solamente esta la que tenemos que utilizar para registrar el caché. La segunda opción que aparece es una un poco extraña y yo creo que parte de los errores vienen de ahí, ¿verdad? Porque pone una cosa muy rara, DNF, claro. Eso para el que empieza suena muy raro. Son unas siglas que se utilizan mucho en geocaching, como otras muchas siglas que hay, y que son siglas además en inglés, que significan did not find, es decir, no lo encontré. Esta es la opción que tenemos que utilizar cuando no hemos encontrado el caché. Por cierto, esto es importante, os animamos a registrar vuestros DNF, vuestros no encontrados. Es una práctica muy habitual al principio, y algunos toda la vida, de no registrar sus DNFs. No eres un auténtico geocacher si no tienes un buen porcentaje de DNFs a tus espaldas. Nosotros tenemos pues unos cuantos, no sé, un porcentaje... Hay veces que no se encuentran, pues no se encuentran. No se encuentran y tú registras tu DNF. En lugar de una carita sonriente en el mapa de tus cachés encontrados, aparecerá una carita azul y triste, pero cuando lo vuelvas a buscar y lo encuentres, pues cambiarás la carita. Bueno, y la tercera opción que aparece aquí es escribir nota. Y esta opción sirve para hacer registros algo diferentes y que no son ni encontrado ni no encontrado. Es un poquito especial. Vemos que un error muy habitual es escribir una nota para decir que lo has encontrado o que no lo has encontrado. No. Ahí tenéis las dos opciones, encontrado y no encontrado, y escribir nota es para otras cosas. Por ejemplo, vuelves a visitar un caché que ya encontraste, porque vas con un amigo o porque vuelves a pasar por el sitio, ahí puedes escribir una nota. Es un caché que ya has registrado como encontrado, lo vuelves a encontrar, no lo puedes registrar dos veces, pero quieres decirle algo al propietario y le escribes una nota. Ahora vamos a ver
cuando seleccionas cualquiera de estas tres opciones, ¿qué es lo que pasa? Pues le das a la que sea, en este caso le vamos a dar a la de encontrado, y nos aparece una nueva ventana con un espacio para escribir. Y aquí, ¿qué es lo que podemos escribir? Pues se supone que escribimos lo que queremos. Escribimos nuestra experiencia, qué nos ha parecido el caché, si nos hemos divertido, cualquier aventura que hayamos tenido. A ver, a nadie se le exige ser Cervantes, ni Shakespeare. Pero desde luego, lo que queda muy feo, se ve mal en el mundo del geocaching, es ese geocacher que lo encuentra y pone encontrado, y ya está. Ya sabemos que lo has encontrado porque lo has registrado como encontrado, pero escribe algo más, no lo dejes tan seco. Bueno, luego ya están los que ponen un punto o los que directamente te insultan porque no lo han encontrado. Pues eso está mal, eso está feo. Lo que se lleva en el geocaching, sin necesidad, como digo, de ser Cervantes, es pues escribir un poquito, escribir algo, un par de frases y tal. Uno de los problemas es que intentamos registrar sobre la marcha, pero no hay necesidad de hacerlo. De hecho, os recomiendo que no lo hagáis. Una opción que tenéis aquí abajo es la opción de marcar como borrador. Cuando lo marcas como borrador, todo lo que escribas se queda ahí en borrador, se sube a la nube, llamémosle así, y lo tienes disponible tanto en la app, ahora os explicamos donde lo veis, como en la página web en geocaching.com, donde podéis con tranquilidad, cuando tengáis tiempo y ganas, escribir un log un poquito más elaborado. Otro consejo es que no os empeñéis en mandar vuestros registros directamente en el momento que lo encontráis. No hace falta ni siquiera que sea en el mismo día, lo podéis hacer un día después, o dos, o una semana, y tenemos amigos incluso que registran al cabo de un mes. No hace falta registrar en el momento. En el caso de los FTF es un tema distinto. Los FTF es First to Find, es otra sigla de estas que usamos, y los que juegan mucho a los FTF les molesta que no hayas registrado tu FTF en el momento. Pero bueno, siempre puedes hacer un registro rápido en el momento y luego introducir y luego más adelante volver a entrar en la web y elaborarlo un poquito más. Esa es otra de las opciones que tenemos, distintas de la del borrador. También veréis que al lado de la opción de borrador, bueno, en el otro lado, a la izquierda, tenéis la opción de subir una foto. Y aquí otro consejo. Tanto en las fotos como en el registro, es decir, lo que escribís en ese espacio en blanco, no hagáis spoiler. Normalmente la app te lo avisa, no hagas spoiler en tus registros. Bueno, pues nunca hagáis spoiler ni en las fotos ni en los registros, ya que, pues bueno, pues estropea un poco la sorpresa del que va a buscar a continuación. Y luego aquí veis que también aparece una opción que es la del corazoncito, pero esa es para añadirlo a tu lista de favoritos, pero esa es una opción que solo está disponible para usuarios premium. Y luego ya, cuando has terminado de subir tu foto, escribir lo que sea, decidir si has sido encontrado o no encontrado, al final le das aquí arriba a guardar. Si lo tienes en borrador, se quedará como borrador, y si no lo tienes como borrador, se subirá directamente y se registrará de forma definitiva. Eso sí, recuerda que tienes la opción, después ya con la app no se puede hacer, pero puedes ir a la página web, ir a ese caché y puedes editar tu registro. Y si te has equivocado o quieres añadir algo más, lo puedes escribir a posteriori. Una de las opciones que has dicho es lo de dejarlo en forma de borrador. Pero luego habrá que editarlo para ya darlo por definitivo. Claro, los borradores es la otra opción que tenemos para registrar un caché con más tiempo. Una de las opciones es entrar a la página web y la otra es con el teléfono entrando a nuestro perfil. Si entras a tu perfil, verás ahí un menú que se abre a la izquierda y en la parte de abajo hay un sitio donde pone borradores. Te viene el número de borradores que tiene y ahí puedes entrar, ir uno a uno y vuelves a entrar a la ficha en donde está, como podéis ver aquí, entras otra vez a la ficha de escribir y ahí puedes escribirlo, editarlo, le desactivas la opción de borrador y ya lo puedes subir de forma definitiva. Y así es como se hace con los borradores. Bueno, pero no hemos terminado todavía, porque aparte de estas tres opciones que son las principales de registrar, hay otras dos opciones que están un poquito escondidas y es por un buen motivo. Esas dos opciones están escondidas al final de la ficha del caché y aparecen al seleccionar notificar un problema con este geocaché. Y cuando le das ahí, te aparecen las dos opciones: necesita mantenimiento o necesita archivo. La primera opción, necesita mantenimiento, se debe usar cuando encontramos el caché
Si no lo encontramos, no sabemos que le puede pasar nada. Y vemos que está muy estropeado, que no se puede firmar y que probablemente los siguientes jugadores no van a poder firmar tampoco. Ahí se puede enviar una nota de mantenimiento. Pero nuestra recomendación es que antes de enviar una nota de mantenimiento, pongáis eso en el registro de vuestro encontrado. Pero no hace falta una nota de mantenimiento. Tampoco hay nada malo en hacerlo. Pero bueno, hay que utilizar estas opciones, incluida la de necesita mantenimiento, lo menos posible. Y luego está la de necesita archivo. Esa es muy drástica y en realidad no os recomendamos que la utilicéis en absoluto. Siempre antes os recomendamos intentar contactar con el propietario. Ahí sí que podéis escribirle directamente y decirle cuál es el problema. Pues por ejemplo, un caché ha cambiado el lugar en donde estaba escondido y ahora ya no se puede ir a buscar. Pues, por ejemplo, se han puesto a hacer obras alrededor y han quitado el elemento en donde estaba escondido. Pero antes de mandar una nota de archivo, nosotros lo que haríamos sería contactar con el propietario y decirle, oye, ha pasado esto, y ya actúa en consecuencia. Y también lo pondría en los registros para que la gente que vaya a buscarlo después lo sepa. Puedes hacerlo con una nota, por ejemplo, directamente. Pero nosotros no escribiríamos una nota de archivo, que se podría. Está pensado para estos casos, pero es una decisión muy drástica. Ten en cuenta que cuando mandas una nota de archivo, se enciende una luz roja y los revisores, al cabo de un tiempo, mandan un ultimátum al propietario para que lo reponga y si no, se lo archivan directamente. Entonces, pues bueno, digamos que no es muy amable enviar una nota de archivo. Otro caso, por ejemplo, es que alguien haya escondido un caché en un lugar prohibido. Por ejemplo, en una rotonda de una carretera en la que no hay paso de peatones. Pero claro, el revisor a lo mejor no se dio cuenta y lo publicó. Cuando tú vas, descubres que es un lugar prohibido. Ese es un caché que necesitaría una nota de archivo. Pero como veis, son casos muy excepcionales. En cualquier caso, el error más habitual que vemos en estos de necesita mantenimiento o de necesita archivo es el error de registrar eso en lugar de un DNF. Bueno, pues si esto es todo por hoy, esperemos que os haya resultado útil y con esto y un bizcocho, pues nos vemos en el siguiente episodio. Acá, hasta pronto.